A ver, imaginemos por un momento que todo lo que nos han enseñado sobre la democracia, sobre su supuesta superioridad, está equivocado. Hoy vamos a explorar el argumento, bastante provocador, del filósofo Hans Hermann Hoppe. Él sostiene que la democracia, lejos de ser la máxima expresión de la libertad, en realidad la va destruyendo poco a poco. Analicemos su crítica de forma imparcial a ver qué encontramos. Y aquí viene la pregunta que, la verdad, lo pone todo de cabeza. ¿Será posible que una monarquía, sí, un sistema que vemos como algo del pasado, sea estructuralmente mejor para proteger la libertad y la propiedad que la democracia? Suena loco, ¿no? Bueno, esa es la tesis central que vamos a desglosar. Ok, para poder comparar cualquier sistema de gobierno, primero necesitamos una regla del juego, un criterio. Según este análisis, ese criterio es uno solo, y es fundamental: la protección de la propiedad privada. Y esta idea no sale de la nada. Todo el argumento se construye sobre esta base del economista Ludwig von Mises. La lógica es que todas las demás libertades que valoramos, como la de expresarse o asociarse, en el fondo dependen del derecho a la propiedad privada. Por lo tanto, el mejor sistema de gobierno sería aquel que haga un mejor trabajo protegiendo ese derecho. Entonces, para que quede súper claro, el punto crucial es este. El propósito del Estado no es redistribuir la riqueza ni meterse en la vida de la gente, sino actuar como un guardián de los derechos que ya existen. Y con esa vara, con esa medida, es que vamos a evaluar tanto a la monarquía como a la democracia. Bien, ahora sí, vamos al meollo del asunto. Si dejamos a un lado las coronas, las urnas y toda la retórica, ¿qué son realmente un rey y un presidente? La propuesta aquí es verlos como lo que son, los administradores de un monopolio territorial. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque sus incentivos cambian por completo. Esta es la analogía clave de todo el argumento. Pensemos en el monarca como el dueño del país. Es su patrimonio, es algo que quiere cuidar y hacer crecer para dejárselo a sus hijos. El político democrático, en cambio, es como un inquilino o un gerente temporal. No es dueño del lugar, solo puede usarlo por unos años. ¿Se imaginan cómo esto afecta su comportamiento? Pues cambia absolutamente todos sus incentivos. Miren, aquí se ve clarito cómo se manifiestan esos incentivos en la práctica. El dueño, el monarca, piensa a largo plazo, en su dinastía. Por eso no va a exprimir a la gente con impuestos ni a endeudarse hasta el cuello, porque eso devalúa su propiedad. Quiere que el reino sea próspero para sus herederos. Ahora, el cuidador temporal, su mundo se acaba en la próxima elección. Su incentivo es sacarle el máximo jugo posible ahora. Gastar, gastar, y la deuda, bueno, que la pague el que sigue. Esto, según el análisis, lleva a leyes que cambian todo el tiempo para contentar a distintos grupos en lugar de tener una ley estable. Y las consecuencias directas de este modelo del cuidador son las que vemos aquí. Es una lógica de explotación a corto plazo. El objetivo es sacar la mayor cantidad de recursos en el presente porque el futuro no le pertenece. El resultado, según argumenta Hoppe, es que la economía y la sociedad se van debilitando sistemáticamente. Pero ojo, que las consecuencias no son solo económicas. Según este análisis, el incentivo del cuidador a corto plazo desata una especie de espiral descendente que afecta la estructura moral de toda la sociedad. Veamos cómo. Piénsenlo así. En una monarquía, la distinción entre el que gobierna y los gobernados es clarísima, pero en una democracia con la libre entrada al poder, cualquiera puede aspirar a ejercerlo, y esto transforma la ley. Deja de ser algo estable, universal, y se convierte en una herramienta que se moldea constantemente para beneficiar a quienes están en el poder y a sus votantes. El derecho privado es devorado por el derecho público. Este proceso de decadencia se describe en 4 pasos. Primero, la competencia democrática hace que la envidia sea una herramienta política válida. De repente, pedirlo de otros se llama justicia social. Segundo, esto eleva al poder a demagogos que son expertos en prometer beneficios a costa de otros. Tercero, como resultado, el derecho a la propiedad se va debilitando y finalmente, la sociedad se vuelve más conflictiva, incierta y corrupta. El periodista H. L. Mencken, citado en la fuente, lo dijo de una forma bastante mordaz, que la selección de gobernantes en elecciones populares no necesariamente premia la integridad o la competencia, sino más bien la habilidad para manipular. Virtualmente se asegura, dice, que solo la gente más peligrosa y con menos escrúpulos llegue a la cima. Bueno, después de este panorama que no suena muy alentador, la pregunta es, ¿y entonces qué? ¿Qué se puede hacer?
La solución que se propone aquí no es una revolución violenta, sino algo mucho más fundamental, un cambio en la opinión pública. La idea, que viene de un filósofo del siglo XVI, Étienne de la Boétie, es simple pero muy profunda. Los gobernantes son una minoría diminuta. Solo pueden gobernar porque la mayoría de la población lo acepta, ya sea de forma activa o pasiva. Su poder no está en la fuerza, sino en la opinión. Y esta frase tan poderosa resume toda la estrategia. Si el poder del gobierno se basa en el consentimiento, la forma de desmantelarlo no es peleando, sino simplemente retirando ese consentimiento. Es dejar de sostener la estructura que nos oprime. ¿Y cómo se retira ese consentimiento en la práctica? Pues se traduce en acciones muy concretas. Empezar a tratar al gobierno como ilegítimo, no cooperar, no participar en sus rituales como las elecciones. Y, quizá lo más importante, dar una batalla de ideas para exponer cómo funciona realmente el sistema. Y con esto concluimos. Este análisis nos deja con una pregunta que va más allá de monarquía o democracia. Si al final del día todo gobierno depende de que la gente lo acepte para poder existir, la pregunta fundamental es: ¿qué se necesita para que la gente simplemente decida decir ya no más?